Cuando conectamos la educación con el turismo, estamos uniendo dos fuerzas que pueden hacer de este mundo un lugar mejor. Taleb Rifai. En el día 2 de nuestra gira, continuaremos recorriendo la provincia de Manabí. Nuestra travesía comenzará en Río Muchacho Eco Lodge, pasando luego por el Puente Los Caras, el Malecón de Manta, el Museo Centro Cultural de Manta y el Centro Cívico Ciudad Alfaro, para terminar así el día en el Hotel Alcazaba en Puerto López. Tras un merecido descanso en Río Muchacho Eco Lodge, ubicado en la ciudad de Canoa, para continuar con nuestra aventura nos despertaremos desde muy temprano para empezar el día con una explicación y recorrido sobre las instalaciones, descubriendo así que Río Muchacho es una finca orgánica y centro ecológico cuyo objetivo es crear un espacio único para sus invitados, donde pueden relajarse, aprender y explorar. Todo esto en un entorno tranquilo con abundante y diversa naturaleza. Como una finca sustentable y centro de aprendizaje, sus 10 hectáreas de propiedad son como un oasis de bosques de alimentos, extensos huertos, pastos, zonas agroforestales, modelos de energías alternativas y áreas con residentes que incluyen desde cerdos, cuyes, gallinas, patos, perros, gatos, lombrices de compostaje, vacas, caballos y por supuesto los seres humanos. Concluida la explicación y recorrido, pasaremos a degustar de un exquisito desayuno, compuesto por jugo natural, una taza de café, pan, huevos revueltos, mermelada y mantequilla, el cual nos dará fuerza para seguir con la travesía. Finalizado el desayuno, tomaremos nuestro equipaje de las habitaciones para realizar el respectivo checkout y continuaremos con la aventura. La primera parada del segundo día de gira será el Puente Los Caras, lugar donde pasaron al menos 54 años hasta que se cristalice el proyecto. De hecho, hasta un asambleísta se refirió a la idea mencionando que primero vería volar un burro antes de que se convierta en realidad este sueño. Sin embargo, a cargo del expresidente Rafael Correa se logra inaugurar el Puente Los Caras en noviembre del 2010, luego de 3 años de construcción, presentando así el puente más largo de Ecuador, con 1980 metros de longitud, los cuales recorreremos durante nuestra visita. Siendo además importante mencionar que el puente cuenta con 2 carriles vehiculares, uno en cada sentido, una ciclovía y un paso peatonal que es de gran utilidad para la población, ya que une la población de Bahía de Caracas con San Vicente y otros poblados, permitiendo así que su estructura genere una integración positiva de la zona, incrementando la actividad turística. Finalizada la caminata, el autobús nos dirigirá a la próxima parada, el Malecón de Manta, ubicado al pie de la playa El Murciélago, situada en el centro de Manta. El malecón se extiende hacia el oeste hasta el sector conocido como Barquillos y sin límites en la misma dirección hasta la parroquia urbana San Mateo. Esta obra fue inaugurada el 20 de febrero de 1998. Cuenta con servicios básicos sanitarios y eléctricos, así como edificaciones de información turística, seguridad y administración. Además, con aproximadamente 22 locales para el expendio de alimentos y bebidas, con la plaza central para eventos, parqueadero vehicular, vías de acceso, entre otras facilidades. Con un clima agradable de temperatura media entre los 25 y los 29 grados centígrados, recorreremos este espectacular malecón. No obstante, la aventura no para ahí. Nos trasladaremos ahora al Museo Centro Cultural Manta, creado en 1962.
el cual por varios años ha funcionado en el cantón, dando a conocer información sobre varias culturas, en especial la manteña. En sus 5 pisos recoge las principales manifestaciones culturales y muestras pictóricas de relevancia nacional con una impresionante vista al océano. Recorreremos en primer lugar la sala de exposiciones de artes visuales, que presenta una muestra plástica que reúne una colección de obras de los artistas más destacados del siglo XX en el Ecuador. La exposición lleva el nombre de Encuentros y Rupturas, geografías plásticas del arte ecuatoriano del siglo XX. Siguiendo el recorrido, pasaremos a la sala de exposición temporal, espacio destinado para exposiciones de carácter investigativo y contenido de trascendencia social, que a su vez también es una plataforma que promueve las obras de nuevas concepciones artísticas de la provincia y del país. Continuando con la sala de exposición arqueológica, conoceremos la colección conformada por bienes patrimoniales y arqueológicos pertenecientes a la cultura manteña, considerada la última cultura prehispánica del litoral ecuatoriano, que sienta las bases de la identidad manabita. Por último, visitaremos la sala lúdica, que forma parte del programa de mediación educativa, ya que este espacio está destinado a la retroalimentación, aprendizaje estimulante y al esparcimiento del público dentro del contexto de conocimiento de la historia y la arqueología, con el fin de darle al museo su carácter democrático, incluyente y de libre acceso. Desde este punto nos tomará 30 minutos dirigirnos al restaurante Casa Blanca, lugar que nos espera con un delicioso plato típico como almuerzo. Aquí disfrutaremos la tradicional tonga manabita, cuyos orígenes se dan durante la actividad de los caucheros y los primeros colonizadores, cuando aún existía la jungla manabita. Mientras los campesinos ingresaban todas las mañanas a los bosques montañosos a extraer el caucho para posteriormente obtener el látex, las madres o esposas de estos obreros preparaban como almuerzo la tonga manabita. Los ingredientes para su elaboración son pollo, pimienta, maní, comino, ajo, cebolla colorada, mantequilla, sal, achiote, pimiento, tomate, una hoja de orégano, hierbitas, leche, grasa del pollo maduro, una rama de cebolla, arroz previamente cocido y por supuesto una hoja de plátano. Para su elaboración, en primer lugar picaremos la cebolla, el pimiento y el tomate. Al pollo le agregaremos sal, pimienta y mezclaremos. Aparte, en un mortero machacaremos el ajo con un poco de sal. Luego de esto, usaremos la grasa del pollo para sellar las presas y estaremos pendientes de cuando estén listas. Si ya lo están, las sacaremos y las reservaremos. Con el resto de grasa realizaremos el sofrito con la cebolla, el pimiento y el tomate, agregando un poco de achiote, una parte de los ajos machacados, comino y pimienta. Cuando esté listo el sofrito, añadiremos el pollo para su cocción. Mientras tanto, pondremos a asar los maduros. El pollo, después de cierto tiempo, empezará a botar su propio jugo. Sin embargo, colocaremos un poco de agua y nuestra hoja de orégano y dejaremos que siga su cocción. Para elaborar la salsa de maní, picaremos la cebolla blanca y las hierbitas. Colocaremos en un sartén la mantequilla, la cebolla blanca, el resto de ajo, sal, comino y pimienta. Por otro lado, licuaremos el maní con agua, leche y achiote. Y esta mezcla la verteremos en el sartén y lo dejaremos hervir hasta que espese. Cuando esté listo, lo sacaremos y reservaremos. Pasado un periodo de tiempo, revisaremos la cocción del pollo y agregaremos las hierbitas, para poder así armar la tonga. Colocaremos en la hoja de plátano el arroz blanco, la salsa de maní, la presa de pollo con su jugo,
más hierbitas y el maduro asado. Procederemos a envolver la tonga para llevarla a ahumar para conservar los sabores naturales. Conocida así su elaboración, disfrutaremos este particular y delicioso plato típico manabita. Finalizando así el almuerzo, continuaremos nuestra travesía, esperándonos como siguiente atractivo el Centro Cívico Ciudad Alfaro, lugar que se encuentra en las faldas del Cerro de Montecristi en el cantón del mismo nombre. Es un complejo distribuido en un área de 5.4 hectáreas. Es un espacio memorial del general Eloy Alfaro Delgado, el cual hace énfasis en la historia de la Revolución Liberal Radical, exponiendo aquí bienes emblemáticos como espadas, medallas, trajes y otras pertenencias de Alfaro, además de una importante documentación regional que reposa como archivo histórico. Este lugar permite recuperar la cultura viva, la memoria nacional y los pueblos ancestrales del litoral, a través de diferentes espacios cívicos, culturales, naturales y turísticos, siendo posible que en cada espacio de Ciudad Alfaro se sienta la presencia del viejo luchador. Visitaremos así su mausoleo, donde observaremos dos estructuras metálicas plateadas que semejan abanicos o rayos luminiscentes, que algunos interpretan como el simbolismo bélico de machetes levantados contra el conservadurismo que provocó la Revolución Liberal encabezada por Alfaro. Además, es importante recalcar que este lugar también fue sede de la Asamblea Nacional Constituyente reunida en 2008 para redactar y aprobar la Constitución Política del Estado ecuatoriano que se halla aún vigente. Sin embargo, como no se puede comprender toda la dimensión histórica de este personaje sin hablar de su obra más conocida. En el exterior del complejo encontraremos la locomotora 7, también visitaremos el paseo artesanal, que ofrece productos como tejidos de algodón, cabuya y los tradicionales productos de paja toquilla. En este lugar conoceremos el tejido tradicional del sombrero ecuatoriano de paja toquilla, considerado Patrimonio Cultural del Ecuador desde el año 2012. Puesto que se destaca la técnica que se utiliza con la fibra de una palmera conocida como paja toquilla, la cual crece en las costas del país. Las técnicas y conocimientos engloban una trama social compleja y dinámica que comprende, entre otros elementos, las técnicas tradicionales de cultivo y producción, diversas formas de organización social y el uso del sombrero como parte de la indumentaria cotidiana y festiva. Así, cerca de concluir el segundo día de la gira académica, nos trasladaremos al Hotel Alcazaba Puerto López, el cual está ubicado a 800 metros de la playa de Puerto López, lugar que cuenta con cómodas habitaciones bien iluminadas, con baño privado con ducha de agua caliente, parqueadero, wifi gratis, excelente vista al mar, jardín y terraza, entre otras facilidades. Todo esto diseñado para el turista nacional y extranjero que busca un buen descanso, valorando el buen trato y la limpieza. En este sitio cenaremos arroz con menestra, pescado y ensalada, acompañado de un vaso de jugo natural. Posteriormente realizaremos nuestra respectiva evaluación diaria y descansaremos tras un largo día lleno de experiencias.